Abra su Biblia en Efesios capítulo 4 y quiero leer los primeros 6 versículos y luego darle una especie de descripción general de lo que está sucediendo en esta muy importante porción de transición de las Escrituras. Efesios 41. Por eso yo, prisionero del Señor, os imploro que andéis como es digno de la vocación con la que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, tolerándonos unos a otros en amor, siendo diligentes en preservar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, así como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esta es una porción muy cargada de las Escrituras. Y quiero que mires el versículo 1 y la declaración allí de que el apóstol Pablo, el prisionero del Señor, nos implora que caminemos de una manera digna del llamamiento con el que ha sido llamado. Ahora bien, esta será una introducción muy importante al resto de esta epístola, porque gran parte de lo que está por venir se relaciona con caminar de manera digna. ¿Qué entendemos por caminar? Bueno, ese es un término usado en las epístolas para referirse a la conducta diaria, la vida diaria, vivir tu vida cristiana un día a la vez, paso a paso. Pero ¿qué pasa con la palabra digno? Digno es una palabra griega muy interesante, es axios en griego y realmente significa equivalente. Otra forma de definir básicamente esa palabra sería decir que algo tiene que equilibrar lo que equilibra la balanza. Axios es algo que está en equilibrio y que ha encontrado equilibrio. ¿Y cómo se relaciona eso con caminar como creyente? Simplemente este es el mandamiento de vivir una vida en equilibrio, en perfecta armonía con tu posición en Cristo. Debe estar en perfecto equilibrio con todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, que comenzaron a exponerse en el capítulo 1, versículo 3, y que realmente nos llevaron a lo largo de los primeros 3 capítulos. Se nos ha dado la unión con Cristo, estamos en Cristo, todos los privilegios que vienen con eso, todos los honores, todas las bendiciones, todas las promesas y todo el poder que viene con eso deben coincidir con la forma en que vivimos nuestras vidas. Nuestra vida debe ser un fiel reflejo de nuestra condición y de nuestra unión con Jesucristo. Esta es la realidad esencial de la vida cristiana. Esta es también la definición de santificación. ¿Qué significa ser santificado? Significa vivir una vida que sea consistente con tu unión espiritual con Cristo y abarque todo lo que hay en esa unión a modo de privilegio, honor, bendición, promesa y poder. Por eso pues está aquí, porque como consecuencia de lo que hemos aprendido en los capítulos 1 al 3, así es como debemos vivir. Vimos la doctrina en los capítulos 1 al 3, todo lo que es nuestro en Cristo, todas las bendiciones espirituales expuestas. Y con base en esa doctrina tenemos el deber de seguir y vivir de una manera que esté en equilibrio con nuestros privilegios. Ahora bien, la santificación debería ser tu preocupación como creyente. La elección está hecha, la justificación está hecha, la glorificación está llegando y estás viviendo en el medio entre la justificación y la glorificación. Y la preocupación de cada creyente debe ser la santificación. Y es este tipo de obsesión por la santificación la que estaba en el corazón del apóstol Pablo. Por eso decía de sí mismo, yo soy el primero de los pecadores. Hay una humildad necesaria y concomitante en un creyente santificado. Cuanto más santificado es, más no santificado se siente. Pero la pasión de nuestras vidas
debe ser adornar la doctrina de Dios, asegurarnos de que nuestras vidas honren a Cristo. Eso es a lo que Pablo nos va a confrontar. En el capítulo 4 y los capítulos siguientes, del 1 al 3, se exponen todas las bendiciones espirituales, privilegios, promesas, bendiciones, poder, todo expuesto. Estas son nuestras posesiones que definen nuestra posición en Cristo, nuestra unión, nuestra identidad con Él. Pero luego, a partir del capítulo 4, vienen los deberes esperados y ordenados en respuesta para que vivamos dignos de nuestro llamado. Por eso tienes al principio del capítulo 4 la palabra. Por lo tanto, esa es una palabra muy, muy importante porque aquí hay una transición de importancia monumental. Al final del capítulo 3 se nos acaba de decir que se nos han concedido las riquezas de la gloria, que se nos ha dado fortaleza mediante el poder del Espíritu, que Cristo ha hecho residencia en nuestros corazones, que las vidas que viven con Cristo en el centro están arraigadas y cimentadas en el amor, en la medida que el amor que experimentamos en Cristo supera el conocimiento, para que literalmente podamos ser llenos de la plenitud de Dios y poder hacer mucho más abundantemente de todo lo que podemos pedir o pensar según el poder que obra en nosotros. Esta es la descripción culminante de lo que es ser un creyente. Ese eres tú. Para que a través de ti, conectado a Cristo, Él reciba gloria en la iglesia por generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. El amén al final del capítulo 3 es la afirmación final de la sección doctrinal. La transición entonces es inmediata al deber, la doctrina al deber. Este no es un movimiento aleatorio, esto es fundamental. Y Pablo está diciendo que hay que tener un fundamento de doctrina para vivir una vida con un comportamiento digno. Esto es muy común para Pablo y los otros escritores. No tenemos tiempo para repasarlo todo, pero les daré un ejemplo muy dramático. Volvamos a Romanos 12. Es muy común, pero aquí hay un ejemplo muy poderoso. Romanos 12. Tienes la misma palabra, capítulo 12, verso 1. Por eso os exhorto a lo mismo que dijo en Efesios 4. Por eso os imploro, o os ruego, o os suplico. Y aquí está la base sobre la cual Pablo aboga en Romanos 12 por las misericordias de Dios. En base a las misericordias que Dios ha derramado sobre vosotros, es necesario que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio espiritual de adoración. Y no os conforméis a este siglo, sino que seáis transformados en la renovación de tu mente para que funciones dentro de la voluntad de Dios. Entonces, el punto es este. Necesitan presentar sus cuerpos por lo que Dios ha hecho por ustedes al brindarles sus misericordias. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? ¿De qué está hablando? Bueno, si este fuera el libro de Efesios, diríamos todo lo que él expuso en el capítulo 1. Pero este es el libro de Romanos y Efesios, se podría decir 3 capítulos de las misericordias de Dios para el creyente. Pero Romanos tiene 11 capítulos de la misericordia de Dios. Los primeros 11 capítulos exponen todo lo que Dios nos ha dado. Y permítanme recordarles lo que hay en esos 11 capítulos. Se nos ha concedido la justicia de Dios. Se nos ha dado el entendimiento de que todo lo que la ley puede hacer es condenar y no salvar. Se nos ha concedido la salvación mediante el poder de la fe. Se nos ha concedido la paz con Dios en gracia, la promesa de gloria, el don del amor, el Espíritu Santo que mora en nosotros, la adopción como hijos de Dios, la reconciliación con Dios, la unión con Cristo. Ahora somos sacerdotes ofreciendo sacrificios a Dios aceptables. Se nos ha dado liberación del pecado, libertad del juicio,
conversión, transformación, glorificación, seguridad eterna y promesas infalibles. Esas son todas las misericordias de Dios, es decir, no las mereces. Qué lista, Pablo. Luego en el capítulo 12 de Romanos y el verso 1 dice, pues, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Vayan por el camino de la santificación sacrificial. Ese es su servicio espiritual de adoración. ¿Qué está pidiendo Dios de ti? Él os dio todas las bendiciones espirituales en los cielos. Están dispuestos en 11 capítulos en Romanos. Están presentados principalmente en el capítulo 1 de Efesios y ampliados en el capítulo 2 y 3. Y en base a lo que Dios ha hecho por ti, ¿qué debería esperar? Sino que andéis en el camino digno, que es presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo. Entonces la doctrina es el fundamento de la conducta. Nuestro caminar es ser axios. Bueno, si este fuera el libro de Efesios, diríamos todo lo que él expuso en el capítulo 1. Pero este es el libro de Romanos y Efesios. Se podría decir 3 capítulos de las misericordias de Dios para el creyente, pero Romanos tiene 11 capítulos de las misericordias de Dios. Los primeros 11 capítulos exponen todo lo que Dios nos ha dado. Y permítanme recordarles lo que hay en esos 11 capítulos. Se nos ha concedido la justicia de Dios. Se nos ha dado el entendimiento de que todo lo que la ley puede hacer es condenar y no salvar. Se nos ha concedido la salvación mediante el poder de la fe. Se nos ha concedido la paz con Dios en gracia, la promesa de gloria, el don del amor, el Espíritu Santo que mora en nosotros, la adopción como hijos de Dios, la reconciliación con Dios, la unión con Cristo. Ahora somos sacerdotes ofreciendo sacrificios a Dios aceptables. Se nos ha dado liberación del pecado, libertad del juicio, conversión, transformación, glorificación, seguridad eterna y promesas infalibles. Esas son todas las misericordias de Dios, es decir, no las mereces. Qué lista, Pablo. Luego en el capítulo 12 de Romanos y el verso 1 dice, pues, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Vayan por el camino de la santificación sacrificial. Ese es su servicio espiritual de adoración. ¿Qué está pidiendo Dios de ti? Él os dio todas las bendiciones espirituales en los cielos. Están dispuestos en 11 capítulos en Romanos. Están presentados principalmente en el capítulo 1 de Efesios y ampliados en el capítulo 2 y 3. Y en base a lo que Dios ha hecho por ti, ¿qué debería esperar? Sino que andéis en el camino digno, que es presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo. Entonces la doctrina es el fundamento de la conducta. Nuestro caminar es ser axios. Ya nos dijo que era prisionero en el capítulo 3, versículo 1. Yo llamo prisionero de Cristo Jesús. Pero ¿por qué lo vuelve a contar? Porque lo que quiere que entendamos es esto. Puedes caminar un camino digno y terminar en la cárcel. Eso es lo que quiere que entendamos. El punto es que este paseo es digno, incluso si te lleva a prisión. Esto es pedir fidelidad a toda costa. Y sabemos lo que le pasó a Paul. Al final le cortaron la cabeza. La esclavitud a Jesús es dulce, cumpliendo con tu deber hacia la palabra de Dios. Y el Dios de la palabra está gozoso porque eres prisionero de amor. Y aunque termines en la cárcel, sigues siendo receptor de todas las misericordias del cielo sobre la base de toda la doctrina anterior. Sobre la base de toda la doctrina anterior, de toda su vida vivida de manera confiable, termina como prisionero y todavía repite el versículo 1. Os imploro que caminéis de una manera digna del llamamiento con el que habéis sido llamados. Y lo digo desde el punto de vista de la prisión.
una prisión apestosa, miserable, podrida y vil. No esté diciendo, sabes, si caminas dignamente, terminarás en un palacio. Caminas digno, vas a tener todos tus deseos cumplidos. No, si caminas dignamente puedes terminar en prisión, pero aún así con gozo y amor por el Señor. Puede decir, te imploro que camines de una manera digna. Os lo ruego, os exhorto, os suplico para Galileo. Palabra fuerte, fuerte. Este fue siempre su objetivo. En Colosenses 1:28 dice, nosotros lo proclamamos. Este es Cristo, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de presentar a cada uno completo en Cristo. Para eso también trabajo, esforzándome según su poder, que actúa poderosamente dentro de mí. En otras palabras, mi meta en el ministerio es enseñar y amonestar con toda revelación divina, para presentar a todos completos en Cristo. Para esto trabajo, esto es por lo que me esfuerzo, y para esto actúa el poder del Espíritu Santo en mí. Esto es lo que dijo en Gálatas 4:31, que estuvo con dolores de parto hasta que Cristo fue formado plenamente en el pueblo. Este es el objetivo del ministerio pastoral, ver a las personas que Dios pone a tu cuidado santificadas para siempre, cada vez más como Cristo, dice Pablo. Para eso vivo, para eso ministro. Eso es lo que busco en mi propia vida. Cuán admirables, dijo Wilberforce, son la armonía y variedad de las epístolas más pequeñas de San Pablo, Gálatas una noble exposición de doctrina, Colosenses una unión de doctrina y precepto que muestra su mutua conexión y dependencia, y Efesios es seráfico, y Filipenses es esto de amor. Que luego dijo respecto a mí, no tengo nada que pedir, salvo la supplicación de los pobres publicanos. Dios, ten misericordia de mí, pecador. Allí está colgado al borde de la muerte, y sabiendo que necesita misericordia, porque no alcanzó la perfección, todavía era un pecador que necesitaba misericordia, escribió Gurney. ¿Qué lección podemos extraer de tal ejemplo? Puede que nos recuerde terriblemente la pregunta de los apóstoles. Si el justo apenas se salva, ¿dónde aparecerá el pecador y el impío? Pocos días después, Wilberforce le dirigió las siguientes palabras a su hijo: todos debéis uniros a mí en oración, para que el breve resto de mi vida lo dedique a obtener esa espiritualidad mental que me preparará para el cielo. Y allí espero conoceros a todos. Asombroso. Habiendo caminado con el Señor durante medio siglo, pide oración para que en las pocas horas que le quedan pueda ganar una mayor espiritualidad de mente. Esta es la insatisfacción de un corazón que anhela la santificación en su voluntad. Pidió ser enterrado humildemente y sin honores especiales. Dijo que el honor sería absurdo e indecoroso, pero no pudo evitar que el Parlamento inglés lo enterrara en la abadía de Westminster y colocara una magnífica estatua suya cerca de su tumba. Esto es lo que se coloca en esa estatua hasta el día de hoy, como tributo a la memoria de William Wilberforce, eminente como fue en todos los departamentos de trabajo público y líder en todas las obras de caridad. Su nombre siempre estará especialmente identificado con aquellos esfuerzos que, con la bendición de Dios, eliminaron de Inglaterra la culpa del comercio de esclavos africanos y prepararon el camino para la abolición de la esclavitud en todas las colonias del imperio. En la persecución de estos objetivos, no en vano confió en Dios, pero en el progreso fue llamado a soportar una gran oposición. Sobrevive, sin embargo, a todo odio, murió sin que su país lo advirtiera ni lo olvidará. Los paras y los comunes de Inglaterra, con el Lord Canciller a la cabeza
en solemne procesión desde sus respectivas casas, lo llevaron a su lugar apropiado entre los poderosos muertos para que reposara aquí, hasta que, por los méritos de Jesucristo, su único Redentor y Salvador, a quien en esta vida y en sus escritos había querido glorificar, resucitará en la resurrección de los justos. ¡Qué homenaje! Incluso el Parlamento reconoció que en esta vida lo único que quería era glorificar a su Señor. La santificación debe ser nuestra preocupación y vamos a aprender los elementos de eso en esta maravillosa porción de las Escrituras a medida que avancemos. Oremos. Padre, al pensar en el apóstol Pablo, te damos gracias por su fidelidad. Al pensar en William Wilberforce, le agradecemos a él y a muchos otros incondicionales la obsesión que debe impulsarnos a todos, sin importar cuáles sean nuestros objetivos temporales, es llegar a ser más como tú, nuestro Salvador. Santifícanos porque sabemos que tu voluntad nos dará a través de la palabra en el Espíritu el poder para vencer el pecado y vivir recta y piadosamente en este siglo presente. Para tu gloria. Amén.